Es la imagen en directo del muelle de Arguineguín, donde está prevista la llegada de un centenar de personas rescatadas en 2 pateras al sur de Gran Canaria. Entre ellas hay varios niños. El fenómeno migratorio está viviendo un repunte con cerca de 1000 personas rescatadas en la ruta canaria en las 2 primeras semanas de este mes de mayo. ¿Qué tal? Buenas noches y primeras horas con la frontera entre España y Marruecos abierta después de 2 años. Esta era la expectación minutos antes de que abrieran esos pasos fronterizos. Miles de personas esperaban ese momento. Según las autoridades, más de 3.600 personas y más de 1.200 vehículos han pasado las fronteras de Ceuta y Melilla. Y muy atentos las familias del alumnado del colegio Temocodá en Vallehermoso. El ayuntamiento de ese municipio de La Gomera ha localizado un vertido de amianto en los exteriores, pero ya ha procedido a protegerlo y mañana habrá clases. Estos sonidos indican si el brillo de una estrella está aumentando o disminuyendo. Todo gracias a una técnica que convierte las curvas de la luz de las estrellas en sonidos. La idea es acercar la ciencia a estudiantes invidentes. Esta formación, que se desarrolla en Canarias, constituye una primicia mundial. Hoy es el Día Internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia. Hoy miramos a un pasado no tan lejano en el que cualquier orientación sexual que se alejara de la heterosexualidad era considerada un delito. La colonia agrícola penitenciaria de Tefía fue un campo de trabajo durante el franquismo. En él muchas personas fueron torturadas solo por ser homosexuales o transexuales. Además, les contaremos cómo cada vez más empresas se instalan en la SEC, en la Zona Especial Canaria. Algunas de ellas tienen que ver con videojuegos elaborados en las islas y que tienen mucha esencia canaria. Para Canarias sin duda es un revulsivo porque supone una diversificación. Tenemos esa dependencia del turismo que nos hace débiles ante crisis económicas como la reciente, y este tipo de sectores pues generan empleos de mayor calidad, muy profesionalizantes. Es la primera moneda acuñada para Canarias. Santiago, coleccionista desde pequeño, la adquirió en un mercadillo de Vegueta. Data de 1513 y ya es el mayor descubrimiento de numástica en las islas. Por desconocimiento, algunas de estas piezas se han llegado a vender por poco más de un café. En las primeras 12 horas de reapertura de las fronteras en Ceuta y Melilla, más de 3.600 personas han cruzado, sobre todo desde España a Marruecos. La expectación antes de que se abrieran las fronteras era tal que miles de personas querían presenciar ese momento. Han tenido que pasar 795 días para recuperar ese flujo en los puestos fronterizos. El gobierno habla de absoluta normalidad. Muchas familias han podido reencontrarse, llevaban sin verse desde el comienzo de la pandemia. Continúa el tránsito de personas en las fronteras de España y Marruecos. Esta es la imagen que presentaba la tarde de este martes el paso fronterizo de Ceuta. Estamos contentos con el tema de la puerta abierta. Tras la pandemia y la crisis diplomática entre ambos países, las familias divididas por la valla vuelven a reencontrarse. Durísimo, de verdad, pues imagínatelo, 2 años en ver la familia, eso sí pasaba muy duro, de verdad. La imagen más esperada llegaba en la medianoche del lunes, cuando se produjo la apertura de la frontera. Con las ansias del primer día que van a abrir, pues me he venido a verlos. La última vez fue en febrero del año 2020. En marzo ya pasó lo que pasó con el tema del COVID y cerraron y ya no pudo ser. Se está produciendo esa apertura de la frontera con absoluta normalidad en estos momentos. Es la valoración del Ejecutivo tras las primeras horas de apertura de la valla. Se estima que más de 3.600 personas ya han realizado este tránsito. Hasta finales de mayo solo pueden acceder residentes europeos o con visado Schengen. Los trabajadores fronterizos tendrán que esperar hasta entonces. Los populares han alertado en el Senado de que a pesar del reciente acuerdo bilateral con Marruecos, crece la cifra de pateras y también de muertos en la ruta migratoria hacia Canarias. El gobierno admite ese incremento, pero dice que va a la baja. En comparación con el año anterior han llegado un 60% más de pateras a Canarias. Y usted me viene aquí con un cuento, no sé de qué va muy bien. Ustedes, que son los que han generado este problema, ahora quieren aparecer, que es el viejo truco, como los que solucionan el problema. ¿Sabe usted que más del 40% de las salidas de los países de origen y de tránsito se impiden? ¿Sabe usted que
y no lo tenemos que negarlo, se ha podido producir un incremento de las llegadas, pero que ese incremento está a la baja y usted nos lo cita. Pues nos vamos en directo al muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, donde se espera la llegada de un centenar de personas rescatadas al sur de la isla. Entre ellas hay varios niños, todos Jonathan Denis, en aparente buen estado de salud. Sí, esa es la primera impresión de Salvamento Marítimo, pero como siempre Cruz Roja los evaluará más detenidamente una vez lleguen aquí hasta este muelle de Arguineguín. Los primeros 56 está previsto que lleguen en torno a las 10:30 de la noche a bordo de la Salvamar Calíope. Se trata de 38 varones, 12 mujeres y 6 niños, todos de origen subsahariano y que fueron rescatados a 270 kilómetros de aquí del sur de Gran Canaria. Los otros 47 llegarán ya de madrugada a bordo de otra embarcación de Salvamento Marítimo y según la información que tenemos, también partió esta de Cabo Bojador. En total, 103 personas que llegarán en las próximas horas hasta aquí, hasta este muelle de Arguineguín. En esta primera quincena de mayo se ha registrado un ligero repunte en la llegada de migrantes al archipiélago. Son más de 1000 si tenemos en cuenta los de hoy. Como decía nuestro compañero Jonathan, hay un repunte ligero en la llegada de pateras, pero nada tiene que ver con lo que vivimos hace año y medio en plena pandemia, con el muelle de Arguineguín masificado. A ese muelle llegaron 2 migrantes que vamos a conocer enseguida. El proyecto de acogida digna les ha ayudado en su integración en la isla. Estos 2 jóvenes senegaleses llevan más de un año integrados en Canarias gracias a este proyecto parroquial de acogida digna. Llegaron por separado cada uno en una patera diferente en 2020 para huir de una situación muy complicada. Tuve 6 días en la mar, muy difícil. Tuve muchas personas aquí a tu lado muriendo. En patera, con 64 personas. Al llegar a Gran Canaria les trasladaron al muelle de Arguineguín en el peor momento, cuando las instalaciones estaban desbordadas por la llegada de migrantes. Gracias a esta iniciativa solidaria han podido aprender español y han conseguido estudiar e incluso trabajar. Estoy muy feliz, pero no solo a mí mismo, pero a ellos también. Ahora no me falta nada, que yo tengo padre, tengo madre. Él ha sido para nosotros pues es un regalo, ha sido como un hijo más. Ese cuarto hijo. Este grupo de personas solidarias no descartan constituirse en asociación en el futuro. Ellos les han dado asistencia psicológica, formación en español y asesoramiento con el papeleo. Cada uno viene con una idiosincrasia y una historia que obviamente hay que atender individualmente. Es posible, la migración son una riqueza, ellos son una riqueza para nosotros. De momento, este proyecto parroquial sigue adelante con un trabajo solidario que permite que estos chicos tengan un futuro digno y pleno en la sociedad. Más asuntos. Visita a España del emir de Qatar, el mayor exportador de gas natural licuado. Se produce en un momento vital con la crisis energética por la guerra en Ucrania y con las complejas relaciones que mantiene nuestro país con Argelia, nuestro principal suministrador de gas. Si se llega a un acuerdo con Qatar, España podría ser el suministrador de gas de toda Europa. Esta imagen nos puede dar una idea de la importancia de la visita del emir de Qatar a España. Recibimiento oficial con honores militares en el Palacio Real por parte de los reyes, junto al presidente del gobierno y otras personalidades. Qatar es la tercera mayor reserva de gas natural del mundo y el 5º proveedor español. El caso de Qatar significaría que permitiría que ese gas fuera en barcos licuados, gas licuado, para las refinerías españolas. Por tanto, sería una diversificación muy importante de la economía y la energía española. Incluso podría sustituir, en este caso por gas licuado, evidentemente, que es más caro, pero podría sustituir la totalidad de las provisiones de Argelia. Según la Embajada de Qatar, el objetivo de este viaje es reforzar la cooperación a todos los niveles. Este miércoles será cuando se aborden las relaciones comerciales, mientras que el martes ha sido día de bienvenida, con la entrega de destacadas distinciones, terminando con una cena de gala en su honor. Se espera que esta misma semana el rey emérito Juan Carlos I regrese a España. Será Sanxenxo, Pontevedra, donde este fin de semana se celebra una regata de vela en la que participa el barco que él capitanea, el Bribón. Una situación que ha generado el debate sobre si es el momento oportuno o no para que regrese el padre del rey Felipe VI a nuestro país. No hay motivos para manifestar una oposición a una visita que en todo caso, si tiene lugar, definitivamente se celebra en nuestro país, pues nada que objetar al respecto. El rey emérito no tiene causas pendientes en nuestro país y tiene todo el derecho a visitar
o a regresar a España según su decisión personal. Que pueda delinquir sin que haya reproche penal, que pueda volver a España riéndose de los españoles. Lo que deja claro es que esto se puede hacer. Nos indigna que alguien como él pueda volver con esta facilidad y que todo el mundo esté pendiente, y el Govern de la Generalitat de Catalunya a l'exili por poner urnas no solo no pueda volver, sino que esté perseguido. No se celebraba presencialmente desde 2018. La conferencia de presidentes de las regiones ultraperiféricas ha comenzado esta tarde en la isla caribeña de Martinica. Canarias quiere aprovechar esa cita, entre otros retos, para convencer a Bruselas de que las islas deben ser la sede de la futura Agencia Europea del Turismo. Su situación y sus características convierten a las regiones ultraperiféricas en los lugares idóneos para impulsar las energías limpias y convertirse en plataformas para el cambio. Políticas propias para compensar nosotros propiamente esas emisiones de gases de efecto invernadero. Pero para mantener esa calidad, uno de los retos es evitar que el impuesto al queroseno lastre otros objetivos. Hay que tener en cuenta que Canarias, junto con el resto de regiones ultraperiféricas, tienen que estar al margen de ese tipo de tasas impositivas que se quieren poner al tráfico aéreo. Todos sabemos que todo lo que sea cargar el transporte aéreo va a ser perjudicial para nuestra economía y para nuestra sociedad, por lo tanto sería destrucción de empleo y destrucción de economía. Que Europa deberá tomar unas consideraciones, unas normas diferentes para Canarias, tener en cuenta nuestra singularidad y desde luego no gravar el queroseno, no gravar el transporte aéreo, que tendrían consecuencias muy graves para el turismo. Canarias acude a Martinica con el aval de ser un destino turístico líder merecedor de convertirse en la próxima sede de la Agencia Europea del Turismo, y eso mismo es lo que trasladará el presidente canario a la comisaria de Política Regional de la Unión Europea. Precisamente las RUP ratifican el compromiso de Europa para ampliar hasta 2030 la exención al impuesto verde en el tráfico aéreo con los territorios continentales de sus respectivos estados. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, considera que es un avance, pero reclama aumentar los plazos de esa excepción. También pide aplicarla a las conexiones con otros países de la Unión Europea y al tráfico aéreo y marítimo entre las islas. Tenemos que reclamar que sea más tiempo y que además también se haga de cualquier país que venga a Canarias y en los vuelos y también en el tráfico marítimo entre las islas. Ese es el avance que tenemos que conseguir con el compromiso que Canarias está demostrando de que estamos reduciendo la emisión de dióxido de carbono, que tenemos una agenda canaria de desarrollo sostenible, que estamos apostando claramente con las energías renovables y limpias. Fin de la batalla en Mariupol. Moscú habla de rendición ante la evacuación del último reducto de la resistencia en la ciudad. Kiev destaca que el atrincheramiento de los combatientes ha ayudado a retomar otras partes del país. Así han empezado a evacuar a los soldados ucranianos de la acería de Mariupol. Tras más de 2 meses de lucha y asedio, Ucrania ha decidido poner fin a la lucha en la planta. ¿Qué pasará con los muchachos? Ya sabes cómo Rusia trata a las personas, se pregunta una de sus mujeres. Esa es ahora una de las principales preocupaciones. Con Rusia controlando Mariupol y encargada de la evacuación, ¿qué hará con los soldados? Será necesario un intercambio para que puedan regresar al territorio controlado por Ucrania, ha reconocido la viceprimera ministra de Defensa ucraniana. Desde el Kremlin aseguran que los tratarán de acuerdo al derecho internacional, pero pretenden declarar como organización terrorista al batallón Azov. Se enfrentarán a torturas largas e inhumanas, dice otra de sus mujeres, que pide la intercesión del Papa y de China. En Kharkov, donde las tropas ucranianas hicieron retroceder a los rusos, desde hace días no se registran ataques. Sí, en el Donbass, donde Rusia se centra ahora. Allí un nuevo bombardeo ha dejado 19 fallecidos. Y en el plano internacional, Suecia y Finlandia siguen dando pasos para unirse a la OTAN. Se espera que este miércoles presenten de manera formal la solicitud de adhesión. El Tribunal de Justicia Europeo obliga a los bancos a devolver todo lo que cobraron a los consumidores por la cláusula suelo. Los afectados podrán reclamar los pagos anteriores a 2013. Nuevo golpe a los bancos con respecto a las hipotecas. El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea les obliga a devolver a los consumidores lo que han pagado de más por las cláusulas suelo, anterior a la sentencia del Tribunal Supremo del 9 de mayo de 2013. Es una buena sentencia, yo diría que es incluso contrario al principio de seguridad jurídica, porque precisamente lo que hace las cosas juzgadas es que aquello que ya se ha analizado no se pueda volver a analizar.
Con lo cual, la Unión Europea va en contra de este principio, que no es solo en España, sino en el resto de países europeos, y dice que en virtud del principio de efectividad el consumidor tiene derecho siempre a recuperar todo lo que le corresponde. Es en aquellos casos en los que ya había sentencia y decía que solo se devolvía hasta 9 de mayo de 2013. Esas sentencias quedaron firmes, nadie reclamó y, en principio, por aplicación de la cosa juzgada, no se podía volver a reclamar. Y ahora el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que sí. Incluso podrán reclamar después de haber tenido la resolución judicial. Si ya les han devuelto desde 9 de mayo de 2013 en virtud de una sentencia, pueden reclamar ahora que les devuelvan todo. El Alto Tribunal Europeo deja la puerta abierta a pleitear por otro tipo de gastos en los préstamos hipotecarios. Ahora hay otra serie de cláusulas que están en tela de juicio, como son la comisión de apertura, los gastos, comisión de posición deudora, intereses de demora. Una decisión que, según los expertos en derecho financiero, antepone la protección del consumidor a los procedimientos judiciales nacionales. La Fiscalía archiva la denuncia contra el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, por no apreciar incitación al odio en sus declaraciones sobre la homosexualidad. Álvarez, en una entrevista en un programa de esta casa, llegó a calificar esta orientación sexual como pecado mortal y la comparó incluso con el alcoholismo. Numerosos colectivos e instituciones públicas condenaron aquellas palabras. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el anteproyecto de ley del aborto. La norma permitirá que las jóvenes de 16 y 17 años puedan interrumpir el embarazo sin necesidad del consentimiento de los padres. El texto también incluye las bajas remuneradas por reglas dolorosas. Lo que se quedará fuera de la ley será la propuesta de Unidas Podemos de bajar los impuestos a los productos de higiene femenina, algo que ya sí se aplica aquí en Canarias. El mensaje es muy claro, la regla va a dejar de ser un tabú. Por primera vez reconocemos desde las políticas públicas, desde las instituciones, el derecho a la salud menstrual como parte del derecho fundamental a la salud de todas las mujeres. Se acabó ir a trabajar con dolor, se acabó empastillarse antes de llegar al trabajo y tener que ocultar que esos días estamos con un dolor que nos incapacita para trabajar. En 2020 solo 150 abortos se realizaron en hospitales públicos y porque se daban situaciones muy concretas. Malformación fetal por patología grave materna o aquellas que son producto de las agresiones sexuales. El resto de las interrupciones que ahora mismo se practican en Canarias están derivadas a la sanidad concertada. La nueva ley prevé convertir el aborto en una prestación más de los hospitales públicos. Aproximadamente nosotros hacemos entre 5 y 10 interrupciones semanales y se hacen en torno, en nuestra provincia de Las Palmas, en torno a 50-60 interrupciones semanales. Eso sería el incremento si nosotros asumiéramos toda la cartera de servicios completa. Para 2.875 mujeres de las que abortaron en 2020 era la primera vez que interrumpían su embarazo y 87 ya lo habían hecho en 4 o 5 ocasiones. Muchas veces porque la mujer no está bien informada, porque pertenece a un estrato social donde no llegamos como grupo sanitario y son ese grupo de mujeres a las que hay que hacer un seguimiento especial. Nunca se contempla en ninguna práctica clínica la interrupción como un método anticonceptivo. La nueva ley del aborto amplía la interrupción hasta las 14 semanas de gestación y elimina el consentimiento paterno para las jóvenes de 16 y 17 años. Sanidad ha actualizado las cifras de la pandemia aquí en Canarias. En los últimos 4 días se han registrado más de 1.000 positivos en mayores de 60 años. Samuel López tiene más datos. En concreto, la cifra de mayores de 60 años contagiados con COVID-19 en los últimos 4 días en las islas es de 1.116. En total, en Canarias, el acumulado de este colectivo, que actualmente es al único al que se le realiza seguimiento, es de más de 61.000 personas contagiadas. Según Sanidad, actualmente en el archipiélago hay 261 personas ingresadas de esta franja de edad con coronavirus, 11 de ellas en las UCI y otras 250 en planta. Desde el sábado en Canarias se registran 5 fallecimientos con COVID, todos ellos con patologías previas y con edades comprendidas entre los 60 y los 95 años. La incidencia acumulada a 7 días en esta franja de edad es de 450 casos por cada 100.000 habitantes. Ascienden a 39 las personas afectadas por una intoxicación alimentaria en Lanzarote. Todos los casos son leves y no han necesitado hospitalización. El área de salud de la isla ya ha recogido muestras de los alimentos que se sirvieron en la cena a la que acudieron más de 200 personas la semana pasada.
Cuando no se detecta un peligro inminente para la salud, el establecimiento no cierra. No hay un error en el procedimiento, la inspección hace su trabajo y el establecimiento está trabajando bien, no hay ningún error en todo el procedimiento, entonces sigue trabajando. Es una cosa puntual. Y por primera vez en Canarias se realiza una cirugía de base de cráneo robótica. La han llevado a cabo los médicos del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Dr. Negrín de Gran Canaria. Han accedido a través de la boca sin realizar incisiones externas. Hasta ahora esta intervención se realizaba vía transcervical. La paciente de 48 años presentaba un tumor benigno desde hace 4 años. Con esta intervención, este Hospital Gran Canario se posiciona entre los mejores de España controlando tumores de base de cráneo a través de la robótica. Continúan los actos de repulsa por el asesinato machista de Clotilde el pasado miércoles en un apartamento de los cristianos, en Arona. Esta tarde ha sido el Consejo por la Igualdad de Adeje, en el sur de Tenerife, el que ha convocado una concentración de condena en la Plaza Pedro Cerolo. Recuerdan que Clotilde es la primera víctima de violencia de género en Canarias en lo que llevamos de año. Su presunto asesino, su marido, se encuentra en prisión preventiva desde el sábado. En esta ocasión, pues es la primera víctima en Canarias y en el vecino municipio de Arona, en este sur de Tenerife, que nos toca más de cerca, ¿no? Con lo cual, pues los diferentes colectivos han querido convocar este minuto y expresar su repulsa. La mujer transexual asesinada en Tenerife a finales de 2020 fue estrangulada. Es lo que han dicho hoy los forenses en la segunda sesión del juicio. Las imágenes de las cámaras de seguridad también revelan que no hubo terceras personas implicadas. El crimen presuntamente lo cometió el único acusado. La autopsia que se le practicó a Irache, la víctima, determinó que habían consumido solo alcohol, ni rastro de otro tipo de drogas, tal y como había especificado la defensa del acusado. Además, ha quedado claro que en el local donde supuestamente ocurrieron los hechos solo estaba el presunto autor y la víctima. Lo grabaron las cámaras de seguridad. ¿Recuerda si ustedes fumaron algo? No, allí no había droga. ¿No había droga? No, allí no había ningún tipo de droga. Sale esta persona, si no recuerdo mal, y tal, por una puerta lateral del local, sale arrastrando algo voluminoso, a través de con una manta arrastrando algo. Irache, 29 años, murió estrangulada de forma violenta. ¿Ustedes concluyen que se trata de una muerte violenta? Sí, o sea, yo por mi experiencia es una muerte violenta. El cadáver no presentaba restos de semen, llevaba unos 4 días en descomposición. Abandonado en un pasillo del centro comercial, el acusado trató de esquivar a los efectivos de seguridad, todo presuntamente en las Navidades de 2020. En el año 1954, la ley de vagos y maleantes añadió la homosexualidad como delito, algo que llevó a muchas personas a ser torturadas en campos de trabajo como la colonia agrícola penitenciaria de Tefía, en Fuerteventura, durante el franquismo, apresadas solo por su condición sexual. Lo recordamos hoy en el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Fueron condenados por el simple hecho de querer a otra persona de su mismo sexo. Eran llevados a juicios en los que la legalidad brillaba por su ausencia. Irregularidades administrativas, irregularidades judiciales, falta de defensa, porque la mayor parte de ellos no nombraban defensor particular, ni se les nombraba ninguno de oficio. En torno a 70 hombres fueron condenados por la ley de vagos y maleantes en la colonia agrícola penitenciaria de Tefía. No solo estaban encarcelados, sino que eran perseguidos y señalados por ser homosexuales. Franco tenía la magnífica idea que pensaba que no estaba arrestando homosexuales, sino que los iba a reconvertir en buenos cristianos y en buenos españoles. Un lugar donde los derechos humanos no existían. Las condiciones en Tefía fueron terribles, ¿no? Picando piedra, levantando muros, un hambre atroz que pasaron, que les hacía buscar incluso comida en la basura, palizas y malos tratos, humillaciones. Los testimonios calificaron la estancia en Tefía como un campo de concentración nazi. Decía que solo faltaban los hornos crematorios. Hay quien se casó después incluso con mujeres para rehacer su vida y olvidar todo aquello, y hay quien simplemente no lo ha superado. Testimonios que forman parte de la historia de horror que vivieron los homosexuales en España.
A pesar de que se ha avanzado, aún quedan espacios en los que se discrimina por la orientación sexual o la identidad de género. Este mural representa esa lucha contra la LGTBI-fobia. Está en Telde, en Gran Canaria. Existe todavía bullying LGTBI-fóbico en las escuelas, a pesar de los protocolos que se han aprobado en los últimos años. Hay discriminación en el ámbito laboral, más de la mitad de las personas LGTB ocultan su identidad o su orientación en el ámbito laboral por miedo a la discriminación. Todavía el deporte es un espacio en el que la visibilidad es complicada, es decir, todavía hay muchos espacios en los que trabajar. Las leyes están, lo que necesitamos es que se apliquen plenamente en todos los ámbitos. Durante estos días les hemos contado los problemas de falta de agua de regadío que hay en la frontera, en el Hierro. Ahora el Cabildo pide ayuda al Gobierno de España y solicita que se instale un buque cisterna para salvar los cultivos de la zona. En concreto, el Tomaso S, con capacidad para producir 7.500 metros cúbicos de agua. Este buque ya se instaló en La Palma para abastecer a las fincas agrícolas aisladas por la erupción de Cumbre Vieja. También piden la instalación de una desaladora portátil. El Ayuntamiento de Vallehermoso, en La Gomera, denuncia un vertido ilegal de amianto en el exterior del colegio Temocodá, en Chipude. La Consejería de Educación y el Consistorio evalúan la situación, aunque anuncian que mañana habrá clases con normalidad, ya que no hay riesgo para el alumnado ni el profesorado. Nos lo cuenta Ana Ramos. El personal del Centro de Educación Infantil y Primaria Temocodá, en Chipude, en el municipio de Vallehermoso, denunció hoy la aparición de un vertido ilegal de amianto en el exterior de estas instalaciones. El amianto se encuentra junto a la valla que delimita el patio de recreo y la cancha del centro. La Dirección Insular de Educación y el Ayuntamiento de Vallehermoso se encuentran evaluando la situación, pues se trata de residuos peligrosos. Aún así, aunque se proceda a su presentado lo antes posible, solo puede ser manipulado y trasladado por personal experto y autorizado. Nosotros estamos actuando desde el primer momento que hemos tenido constancia de tan lamentable suceso. Evidentemente estamos muy molestos, ahora toca soluciones. Y ahora estamos proyectando con la Dirección de Infraestructura Educativa, así como también con el Cabildo de La Gomera, tomar medidas inmediatas para retirar ese material. Identificar estrellas a través de los sonidos es lo que está aprendiendo un grupo de estudiantes invidentes a través de la técnica de la sonificación. Lo hacen en un taller del programa de fomento de las vocaciones científicas. ¿Está aumentando el brillo o está disminuyendo el brillo? Está aumentando. Y así aprenden a identificar cómo varía el brillo de una estrella. La técnica lo que hace es convertir valores altos en una gráfica en tonos agudos y valores bajos en una gráfica en tonos graves. Los astrónomos ya utilizaban la sonificación para sus descubrimientos científicos. Gracias a ella, los estudiantes podrán reconocer gráficas sin necesidad de verlas. Sonificar cualquier gráfica, ya sea de astronomía, o sea una gráfica de economía, o sea de física y química, ya permite que ellos estén más integrados en el aula, las personas con discapacidad visual, porque pueden oír, digamos, la gráfica que sus compañeros pueden ver. La idea es acercarles más al mundo de la ciencia y a la larga poder aplicar la técnica en el sistema educativo. Es a través quizás de las letras donde ellos reciben más y ahora van a poder ver a través de sus dedos todo lo que nosotros podemos ver. Y es que el tacto y el sonido son su guía para descubrir el universo. Internet se ha convertido en una herramienta imprescindible en nuestro día a día. Justamente hoy se celebra su Día Mundial. La red se utiliza para prácticamente todo, desde el trabajo para realizar compras. De hecho, 7 de cada 10 usuarios admite comprar online varias veces al mes. El problema es que también crecen las estafas en Internet. Siempre compro en las mismas páginas, ya sé las marcas mías de toda la vida, y entonces voy a tiro hecho. Siempre en páginas oficiales. Yo si veo el icono, sabes, de la página que busco y noto que hay algo diferente, si tengo dudas llamo a la empresa. Sobre todo que haya gente que conozca, que haya comprado ya antes, entonces me da algo de seguridad. Fija sobre todo en las valoraciones, en las fotos, cómo los mandan y cómo los reciben, pues no sueles tener ningún problema. Son algunas de las reglas más básicas para evitar estafas a la hora de comprar por internet. Cada vez más usuarios lo tienen claro, pero esto no frena a los ciberdelincuentes que día tras día utilizan técnicas más sofisticadas. Una zona muy grande, sin fronteras, y la seguridad virtual de cada
cara al usuario es muy baja a la hora de comprar, de vender y de interactuar en general con medios de pago. Si son víctimas de un fraude deberían de denunciar, porque muchas veces le quitamos importancia y luego los registros reales del número de fraudes que están habiendo no se corresponden. La Guardia Civil tiene una unidad especializada en este tipo de casos, el equipo @. Nosotros lo que hacemos es continuar esa investigación pues porque tiene un carácter tecnológico más elevado. Lo que nos estamos encontrando de manera más masiva son los casos de fraude informático. Solo el año pasado los fraudes, engaños y estafas online aumentaron casi un 40%. Al igual que está ocurriendo con grandes producciones cinematográficas, la industria de la animación y los videojuegos tampoco deja de crecer aquí en Canarias. Atraídos por los incentivos fiscales, cada vez más empresas desarrollan en las islas nuevos contenidos de éxito. La última apuesta es Cocobay, un videojuego con ADN palmero. Es el corazón de Dracar Studios. Del talento de sus creativos han nacido top ventas del videojuego como Hotel Transilvania o este que corresponde a Patrulla Canina. En la zona especial canaria ya el sector de la animación es un éxito, hay más de 1.500 empleos creados en ese sector y ahora estamos expandiendo pues, a otros sectores como son el videojuego. La clave del éxito, los incentivos fiscales y los encantos naturales de Canarias. Este cóctel ha cautivado a un sector también generador de empleo. Tenemos esa dependencia de turismo que nos hace débiles ante crisis económicas como la reciente y este tipo de sectores pues generan empleos de mayor calidad, muy profesionalizantes. La última de estas propuestas acaba de aterrizar en La Palma de la mano de Draco Blocks. En la Isla Bonita desarrollan Cocobay, un videojuego basado en la creación de un metaverso. Tienes tus propios objetos virtuales con los que puedes crear experiencias, minijuegos y eventos dentro del propio metaverso en sí. Para La Palma yo creo que es una noticia buenísima, puesto que va a suponer contribuir a la reactivación económica después del desastre económico que ha supuesto el volcán. Además, otras dos tecnológicas han elegido La Palma para desarrollar sus proyectos, asegurando la creación de 22 empleos y una inversión superior a los 3 millones de euros. La vida social en los barrios afectados por las coladas del volcán de La Palma trata de recuperarse de diversos modos. Uno de ellos es en torno a las iglesias. La de La Laguna acaba de abrir sus puertas para acoger a los vecinos de esa zona y de otros barrios que ya no cuentan con templo propio. Los elementos que son familiares para los vecinos de Todoque, la imagen de su patrón, algunas imágenes devocionales. La Laguna acoge a Todoque, lo hace también su iglesia. El desaparecido templo de Pío X se recuerda en el de San Isidro, donde se retoma la actividad poco a poco. Se percibió un poco como volvía a la vida, ¿no? Este barrio de La Laguna durante las semanas pasadas pues ha sido un barrio fantasma, ¿no? Desde el momento en que se abrió la carretera y pudimos regresar un poco a ocupar nuestras casas, pero bueno, no hay vida, no hay actividad, no hay un bar al que ir a tomar el café, no hay nada, ¿no? Las imágenes y elementos comienzan a volver. No lo hacen las manchas donde la iglesia de San Nicolás de Bari sufrió daños en el tejado por la ceniza. Sanear el techo para evitar filtraciones y una vez que esos trabajos estén, pues traeremos de vuelta a la parroquia el mobiliario y los elementos de culto que se trasladaron en su momento a Fuencaliente. La Laguna acaba de estar de fiesta San Isidro, pero nada se ha celebrado. El barrio aún tiene mucho que recuperar. Y hoy se han abierto dos nuevas vías al sur de las coladas para facilitar el acceso a viviendas que habían quedado aisladas. Una parte de la LP 211 y un espacio que habilita el Camino Real de Todoque. En la zona se mezclan casas afectadas por la lava con otras que se salvaron de ser engullidas. Los trabajos continúan en ese entorno reduciendo a cota cero el material volcánico. Con estas dos actuaciones pues ya podemos decir que hemos recuperado pues otra manzana en la que hay varias viviendas, algunas se han visto afectadas y otras no, pero bueno, que poco a poco se puede ir recuperando la normalidad en las zonas. Son imágenes grabadas por Alfa Tango. En ellas se ven claramente las nuevas calas que han generado los deltas lábicos del volcán de Cumbre Vieja. Se cree que hay en torno a 14, donde hace solo unos meses había grandes acantilados. Aún no se puede acceder a ellas, están en una zona muy complicada y también muy peligrosa.
Identificada la primera moneda acuñada para Canarias. Se trata de un metal del año 1513 que fue adquirido en Gran Canaria en un mercadillo de Vegueta. Su descubridor presenta este jueves en la Cueva Pintada de Galdar, Gran Canaria, un libro que recoge la historia numismática en Canarias. Esta pequeña moneda supone un gran tesoro. Es la primera moneda acuñada para Canarias. Su propietario la adquirió en esta zona. Tiene 509 años y 9 noches, justo en la época de los Reyes Católicos, la calle cercana a donde fue localizada. Un domingo de los tantos que venía por aquí en el mercadillo, apareció un lote en una cajita que vendió un señor mayor y eran poco más que chapas. Puede parecer fruto de la casualidad, pero lo cierto es que desde pequeño Santiago colecciona monedas. Su afición fue creciendo y en los últimos 30 años se ha dedicado a bucear en todo tipo de archivos, investigando. De ahí que diera con el mayor descubrimiento de numismática de Canarias. Está acuñada para Canarias, se hizo en Sevilla, y además de describir la pieza como maravedí, medio maravedí y 4 maravedís, habla de que es vellón y habla además de que el diseño de la moneda sea unas de saetas en una de las caras y un yugo en otra de las caras. Y hasta ahora, por desconocimiento, se han vendido incluso en subastas online. Una de estas piezas que se vendió por un precio de poco más de un café. Se hicieron 3 millones de maravedíes, 3 millones de piezas, de las que esta es una auténtica joya descubierta con el paso de los siglos. El Festival Canarias Artes Escénicas despide su 5ª edición con un espectáculo de malabarismos. La compañía londinense Gandini Juggling ha aterrizado en el Hierro con su obra Smashed 2. 80 naranjas, 70 sandías y 9 malabaristas se han subido al escenario de la Plaza Benito Padrón Gutiérrez en La Frontera. Luego actuarán en La Palma y La Graciosa, donde clausuran así la programación de este 2022, que ha estado compuesta por más de una veintena de espectáculos por todo el archipiélago. Es un espectáculo que habla como de venganza, de cambiar los roles entre mujer y hombre, y sí, es nada más para que el público lo disfrute, haga sus propias conclusiones. Malabares con naranjas. Es muy divertido, como un circo, pero sin una casita. Y en los deportes, hoy hablamos de tenis playa, balonmano, del Ironman de Lanzarote que llega este fin de semana. Mucho que contar y, cómo no, también de fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas tendrá apoyo masivo para intentar alcanzar unos playoffs en los que ya oficialmente participará Daniel Álvarez, el Tenerife. Dani. Exacto, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya es matemático. Desde anoche el Club Deportivo Tenerife acabará la fase regular entre los 6 primeros. Falta saber exactamente dónde. Una cita, los playoffs, que por supuesto tampoco se quiere perder la Unión Deportiva Las Palmas. Siguen las colas en las taquillas de donde vuelan las entradas para recibir el sábado al Oviedo. Las cifras de localidades retiradas se ha disparado desde las 5.000 y pico de anoche hasta las más de 16.000 de hoy. Naciente, Curva y Sur ya están agotadas. Va a ritmo de lleno en el Gran Canaria. Antomi Ramos juega en casa. Uno de los mejores jugadores de tenis playa es el Gran Canario y desde hoy hasta el domingo participa en una de las paradas del circuito mundial de la especialidad en la playa de las Canteras. Aspira a todo, mucho más como local. Pero hay más citas interesantes esta semana, por ejemplo, con el balonmano y con el Ironman de Lanzarote, que por cierto, hoy Antonio está de gala. En un momento lo vemos. Hasta ahora, Dani. Hasta ahora. Y en cuanto al tiempo, a partir de mañana tendremos menos sol en la cara norte del archipiélago. Victorio Pérez, buenas noches. Aumenta la nubosidad, Victorio. Aumentará notablemente la nubosidad, Antonio, y no son descartables unas gotas en algunos puntos que les vamos a contar después con detalle. Las temperaturas no cambiarán de forma significativa, el viento dominante va a ser el alisio y soplará flojo a moderado en la zona de las islas más orientales. Vamos a ampliar todo esto después de los deportes y en una hora menos nos imaginamos con realidad virtual un puente entre Lanzarote y Fuerteventura. Hasta ahora. Y en la Terminal 2 del aeropuerto César Manrique de Lanzarote pueden visitar la exposición La sequedad del suelo de Ceresade Morales. Según la propia autora, su obra refleja los sentimientos y emociones que le genera la isla que la vio nacer. La muestra estará abierta al público hasta el 31 de mayo.
Pues así, con cultura nos marchamos, se quedan ya con los deportes. Que pasen una buena noche, adiós.